A esta hora revisamos información que tiene que ver con la política. Medios rusos avivaron el caos de los paros en Ecuador en el 2019 y 2022. Es uno de los titulares más destacados del portal de noticias Código Vidrio. Hablemos sobre esta revelación con el editor del portal, Arturo Torres, un colega periodista que está ahora mismo en el contacto. Arturo, buenos días. Bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las principales revelaciones, más allá del titular, que es muy evidente y muy claro, que ustedes encontraron como portal en esta investigación que habla de la paralización que le costó tanto al país en el 19 y en el 22? Sí, creo que es importante entender que casi siempre hay por así decir, una colmena de medios que siempre se activan durante ciertos eventos, como en este caso los paros del 2019 y del 2021, que tienen que ver directamente con medios oficialistas rusos anclados a una estrategia de la revolución ciudadana, del correísmo, por generar desestabilización y un poco también atentar contra la democracia, en el sentido en que estos medios lo que hacen es básicamente desinformar, agrandar los hechos, sesgar la información. Concretamente me refiero a RT, Sputnik y todos sus medios aliados que tienen conexiones a nivel latinoamericano, como Telesur, por ejemplo, que también amplifica sus señales y sus programas tanto en redes sociales como en medios convencionales. Entonces, es un enjambre de medios que tiene un fin político, pero además que viola principios legales y constitucionales porque presenta información como si fuera verdadera, pero realmente es desinformación. Y por eso es que nosotros hemos analizado durante todo en lo que va de este año, hemos tenido un proyecto para seguir cómo estos medios desinforman, cómo se anclan, cuáles son los patrones. Y en los casos concretos de los paros del 2019 y del 2021, analizamos más de 500 publicaciones en redes sociales, videos, y sobre eso pudimos encontrar que básicamente lo que querían era generar el caos. Y por lo tanto, desestabilizar a los gobiernos, que se caigan los gobiernos y que se adelanten elecciones y que de alguna forma se favorezca a un actor político específico. Buenos días, Arturo. Te saluda Alfonso Rollero. Arturo, quería preguntarte cuál es el origen de los fondos, tal vez, que financian a estos medios. ¿Son medios públicos? ¿Son medios que vienen de algún financiamiento privado? Porque también la libertad de la red social permite hacer de todo. Digamos que sabemos que no está bien Mm, confundir, pero si tiene un origen, un fondo, ya sea público, tendría otra connotación. claro, sí, en este caso son medios oficialistas rusos financiados por el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, hablamos además de una influencia en elecciones y en procesos del Ecuador de manera subrepticia, ilegal, y entonces ahí pueden haber delitos, ¿no es cierto? Hay de hecho delitos. Por eso es que en el año 2022 la Unión Europea vetó a los medios rusos RT y Sputnik de difundir información en toda la comunidad europea, precisamente porque han determinado patrones de desinformación que atentan a los sistemas democráticos, atentan al derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a una información que pueda ayudarnos Sea verídica y a entender verificable. la realidad. Claro. Por supuesto, o sea, la desinformación es un fenómeno que llegó para quedarse desde diferentes actores. Pero en este caso nosotros nos hemos enfocado mucho en los principales actores de desinformación en Latinoamérica y en Ecuador, que son los medios rusos, donde hemos definido claramente patrones, actores, protagonistas. Y claro, esto toma relevancia porque el día miércoles el Poder Judicial, la Corte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de acusar formalmente a dos empleados de Canal RT de haber precisamente utilizado una empresa norteamericana entregándole 10 millones de dólares para generar desinformación y propaganda que favorezca los intereses rusos subrepticios y perjudique al sistema democrático en Estados Unidos.
Y Arturo, ¿cuál es el papel de Rafael Correa en este enredo? Bueno, no olvidemos que RT y todo este enjambre de medios y de páginas vinculadas a los canales rusos, que son los que mejor manejan la propaganda a nivel latinoamericano y global, creo yo. Ellos llegaron al país cuando llegó al gobierno Rafael Correa, al año siguiente. Y después ya hubo una serie de conexiones que vemos que conecta todo, porque luego Assange, Julian Assange, recordarán ustedes, cuando está en la embajada, recibe a muchos agentes rusos, a muchos periodistas rusos que también le entregan información que fue hackeada en las elecciones presidenciales en las que perdió Hillary Clinton, y con eso recordarán que desde la embajada se hacen ataques para desestabilizar, y ahí gana Trump porque se filtran correos de la campaña demócrata de Hillary Clinton, y eso provocó un problema tremendo para el Ecuador. Entonces, y además, previamente, Assange y Correa ya empezaron un programa en RT, reciben salarios de RT, tanto Rafael Correa como Julian Assange. Entonces, de alguna forma son operadores de la política del Kremlin en Latinoamérica. Estamos hablando con Arturo Torres, el editor del portal de investigación Código Vidrio, a propósito de una revelación, una investigación, una publicación sobre la influencia de los medios rusos dentro de la comunicación en los paros en Ecuador en el 2019 y en el 2022. Arturo, hay algunos titulares que ustedes tienen en su portal. Los voy a leer rápidamente. Citan a RT, evidentemente, en medio de toda esta investigación. RT ha publicado: el acuerdo con el FMI podría afectar negativamente a los derechos humanos. Otro titular dice: la repetitiva historia de las recetas del FMI que no funcionan en América Latina. Otro dice: más deuda y desempleo, las posibles consecuencias del acuerdo entre Ecuador y el FMI, que ha desatado una oleada de protestas. Para quienes digan que esto es parte del criterio editorial, ¿cuál es la argumentación de su parte? Bueno, vemos ahí nuevamente un patrón persistente de atacar y de mantener un discurso que no es contrastado ni es equilibrado. Básicamente lo que intenta es desacreditar acciones que se toman de los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, para, de alguna forma, fomentar y apoyar a las tesis que tiene la oposición o un partido específico, que es el correísmo, porque también establecimos que en las últimas elecciones, en las que pasaron a la segunda vuelta Daniel Noboa y Luisa González, esos medios también volvieron a sesgar absolutamente la información. Y de 80, 90 publicaciones que nosotros analizamos, básicamente 4 fueron dedicadas al entonces candidato Daniel Noboa, y el resto a favor de la candidata González. Entonces, estos sesgos no le hacen bien a la democracia. Sabemos que los medios de comunicación tenemos problemas, tenemos dificultades, pero una cosa es evidente: o sea, hay unos medios extranjeros que están interfiriendo en las elecciones y están interfiriendo en procesos como las manifestaciones que ya vimos a dónde llegaron. O sea, incendiaron Quito, se tomaron las ciudades, caotizaron todo en estos paros. ¿Y quiénes fueron unos actores protagónicos en esos temas? Fueron los medios rusos. Entonces, ¿cómo no denunciar este tipo de actividades que son perniciosas y afectan a la democracia? Arturo, sabemos que si leemos este tipo de noticias hay un claro sesgo o una clara posición. ¿Por qué cree que entre los lectores o entre los usuarios de estas plataformas tuvo tanto asidero este tipo de noticias? Sí, yo creo que hay un papel ahí, un papel que juega Rusia para un poco cohesionar a las audiencias que siguen a la tendencia del correísmo, ¿no es cierto?, para mantenerlas precisamente cohesionadas, para que sigan un mismo discurso, ¿no es cierto?, y no se salgan de esa línea y puedan afianzar todo lo que tiene que ver a esos intereses políticos. Y esto se enmarca además en un tema de una geopolítica mundial. O sea, hay una guerra geopolítica de un eje que es China, Rusia, Irán, y otro eje que está en Estados Unidos y países de la Comunidad Europea,
Ya vemos que lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, es otro evento en el cual los medios rusos también han generado muchísima desinformación con diferentes actores y diferentes conexiones en países aliados o en países en donde ellos han tenido un sinnúmero de medios o de páginas digitales que también reproducen su información con fines no de información, sino con fines políticos. Políticos que son, digo yo, al margen, que no juegan con las reglas que todos deberíamos jugar, o sea, transparentar las cosas, buscar un equilibrio en la información. Entonces, todas estas cosas al final lo que hacen es dañar a las democracias en lugar de fortalecerlas. Al mismo tiempo, ¿usted cree de verdad que este tipo de señalamientos, más allá de ser subrayados, podrían tener algún tipo de penalidad o algún tipo de denuncia a final del día? Yo creo que el límite para todos, para los periodistas y para todos los que ejercemos la comunicación es la ley. Los periodistas no estamos al margen ni los medios al margen de la ley. O sea, los periodistas debemos velar por que se cumpla la ley y los periodistas y los medios de comunicación, cualquiera que sea, o estas páginas o estos, pues estos son medios de propaganda, o sea, no sé, y además no están domiciliados acá. Habría que investigar bien y el Consejo de Comunicación debería pronunciarse, como digo, como ya lo hizo la Comunidad Europea, que vetó esos contenidos porque el fin, el interés público de recibir información, digamos, verificada y veraz, que no exacerbe y que no desinforme, es el interés superior de una sociedad. Entonces, ese creo que está por sobre el derecho a informar, pero el derecho a informar tiene también unos parámetros que están delimitados en la ley y en los códigos deontológicos. Arturo, queremos agradecer tu participación en este espacio y poder explicar la profundidad de la investigación realizada por Código Vidrio y seguramente habrá tela que cortar en los próximos días. Ha sido Arturo Torres, el editor del portal de investigación Código Vidrio, a propósito de la puesta en escena de una publicación, de un trabajo que revela cómo canales rusos o medios rusos fueron agentes que comunicaron de cierta manera. ¿No? Así es para, según lo que ha establecido Código Vidrio, apoyar de manera comunicacional la paralización en Ecuador en el 2019 y en el 2022. Claro, y sabes qué, Carlos, también algo que mencionaba Arturo, es que ya esto no ha sido solamente dicho por Código Vidrio, sino que también ha sido revelado por otras fuentes en Estados Unidos y a su vez muestra una conexión de los medios rusos con las cadenas Telesur, que vendría a ser el que hace eco en Latinoamérica. 9 de la mañana y 3 minutos.